ya están viendo la pantalla, la presentación. No, no se ve esta carga. Me avisan por favor. ¿Listo? Sí, ya está cargada. Vale, perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya lo decía la profesora Ida, mi nombre es Sebastián Ortiz. Junto con el profesor Omar Borges, traemos este trabajo que se titula Einstein antes de la relatividad. Al igual que los compañeros, hago parte del grupo de estudio de historia de la ciencia y de la física que está adjunto a nuestra licenciatura en este momento. Estamos ahí y bueno, entonces entremos en materia. Bueno, como motivación, este trabajo en realidad surge a partir de un trabajo anterior, el cual se presentó en esta misma semana del año pasado, en esta semana de la enseñanza, el cual consistía en un desarrollo acerca del movimiento browniano. Eh, este movimiento fue descrito efectivamente por Einstein. Sin embargo, Einstein se basó en sus propios textos anteriores al año de 1905 para poder generar la descripción de este fenómeno. Entonces, nos surgía la incógnita de quién era Einstein antes de toda esta etapa de relatividad, quién era Einstein antes de este denominado año milagroso como lo es el año de 1905. Esa es la motivación de este trabajo, analizar un Einstein previo y un Einstein desde la parte humana. Listo. Acá podemos ver un poco cómo se va a desarrollar esta charla. Hablaremos un poco acerca de la contextualización de ese momento, hablaremos un poco acerca de sus contribuciones menos nombradas y hablaremos ya desde la parte más humana, como lo es la correspondencia con su primera esposa Mileva Marie, y ya entraremos un poco más en materia acerca de estos trabajos que le ayudan a fundamentar sus teorías. Bueno, ubicándonos en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, para ser más precisos, la física como tal se creía una teoría casi completa. Se creía que había muy pequeños detalles los cuales arreglar y que la física estaba a punto de describirlo todo en el universo. Sin embargo, en el año de 1901, Lord Kelvin tiene una publicación en la que es consciente que hay dos problemas en específico que hay que mejorar, los cuales son acerca del hipotético fluido de éter por el cual pasa la luz, y el segundo de estos problemas es acerca del teorema de equipartición de la energía, el cual tiene ciertas dificultades para describir ciertos fenómenos o ciertos resultados experimentales. Kelvin no lo sabía, pero estos dos problemas iban a lograr o abrir puertas a lo que hoy conocemos como la relatividad especial y la mecánica cuántica. Bueno, aquí podemos hablar de Einstein como celebridad, de Einstein al cual todos conocemos. Es Einstein que logra describir efectivamente el efecto fotoeléctrico, abriendo puertas a esos inicios de la cuántica. Y también en este año milagroso, en 1905, describe su relatividad especial, con lo cual complementa un poco lo que se venía a partir de ese tiempo absoluto que ya tenía Newton y ese espacio absoluto, y lo modifica y bueno, ya conocemos en general lo que es la relatividad especial. También en este año publica acerca de su equivalencia entre masa y energía, la famosísima ecuación de Einstein, que hasta las personas del común la conocen. Bueno, sin embargo, en este año hay una publicación que no es tan nombrada, a diferencia de las anteriores, como lo es la del movimiento browniano. Este artículo se titula sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario descrito por la teoría cinético-molecular del calor. En este, Einstein culmina uno de los problemas que había y era describir cómo se movía una pequeña partícula de alrededor de 3 micras que estaba suspendida en un líquido. Como podemos ver en la primera imagen, tiene un movimiento bastante azaroso.
Y esto es debido a los efectos térmicos que existen dentro del fluido. Bueno, pero como lo decíamos anteriormente, ¿qué le permitió a Einstein llegar hasta acá? Ubiquémonos primero en sus motivaciones, en ese Einstein joven, ese Einstein que todavía estaba estudiando, ese Einstein que estaba bastante enamorado de quien en su momento era su novia, Mileva Maric. Aquí los vemos juntos, alrededor de unos 30 años, en el año de 1911, ya como esposos. Y para esto hemos traído a colación una serie de cartas que Einstein le envía a su primera esposa, Mileva. Aquí podemos ver una de su puño y letra, una carta que él envía en el año de 1922. Y en esta carta que tenemos acá, en este fragmento de una pequeña carta de 1897, donde Einstein demuestra una de sus primeras aproximaciones hacia esta teoría cinético-molecular. Él está comentando a Mileva que estuvo en una conferencia exquisita en la cual el profesor Lennart les estaba hablando sobre dicha teoría y les contaba cómo estas partículas de oxígeno se movían a una velocidad de 400 metros por segundo. Para él eso fue fascinante, porque aunque se movían a velocidades tan altas, el profesor, entre cálculos, demostró que se movían en una región del espacio muy, muy pequeña, como lo es el, el valor que tenemos acá. Bueno, esto abre puertas a que Einstein se motive hacia esta teoría cinético-molecular. ¿Sí? Él empieza a estudiar acerca de todas estas descripciones de esta mecánica del movimiento térmico y se basa principalmente en los trabajos de Maxwell y en especial en los trabajos de Boltzmann. Einstein se fascina acerca de estos trabajos y eh, esto le va a abrir puertas a generar sus propios desarrollos. Para el año de 1902, Einstein publica el primero de sus 3 artículos en los cuales eh, decide complementar esta teoría que ya había de la teoría cinético-molecular. Acá podemos ver el primer artículo de un Einstein joven. Este primer artículo se titula The Kinetic Theory of the Thermal Equilibrium and Second Law of Thermodynamics. Y aquí traemos otro fragmento de una carta que Einstein le envía a Mileva, en donde Einstein le va a hablar a Mileva acerca de la teoría de Boltzmann. Y si me lo permiten, me va a tomar el atrevimiento de leer esta parte. Boltzmann es magnífico, es un expositor magistral. Estoy firmemente convencido de que los principios de la teoría son correctos, lo que significa que en el caso de los gases realmente estamos tratando con puntos de masa discretos de tamaño definido, que se mueven de acuerdo a ciertas condiciones. Este es un paso adelante en la explicación dinámica de los fenómenos físicos. Tengamos en cuenta que esto es un año antes de, de que Einstein publique este artículo. Bueno, en este artículo que nos vamos a parar, en el primero de estos 3 artículos, Einstein describe unos sistemas como el que vemos acá, un sistema compuesto por pequeñas partículas y lo subdivide en partículas de 2 tipos. Entonces, aquí lo podemos diferenciar entre las partículas azules y las partículas rojas. La energía total de este sistema la toma entre un valor de E y un delta de E y empieza a hacer análisis mecánicos, empieza a hacer el análisis de la distribución de estados, teniendo en cuenta las posiciones y los momentos lineales de estas partículas. Para hacer estos análisis, Einstein introduce un parámetro dentro de la distribución de estados, que es este parámetro descrito por la letra H. Einstein lo llama la función de temperatura. Y finalmente, en medio de sus cálculos, demuestra que esta función de temperatura nos va a dar cabida, nos va a dar razón de la energía cinética por partícula del sistema, así como también nos dará información de la temperatura absoluta multiplicada por una constante universal. Y sé que es tentador decir que es K-Boltzmann, pero por ahora tengámoslo como una constante universal. Listo.
Bueno, algo que es importante acá es que para dos sistemas en equilibrio térmico, si tenemos dos sistemas juntos, si esos sistemas entran en equilibrio térmico, sus funciones de temperatura tienen que ser equivalentes entre sí, cuestión que Einstein logra demostrar en este artículo. Finalmente, al hacer una serie de análisis lagrangianos de las fuerzas que actúan sobre este sistema, Einstein logra encontrar una ecuación para la entropía del sistema. Para esto, Einstein analiza la energía que afecta al sistema. Entonces toma la energía en dos partes. Toma las energías cinéticas, así como la energía potencial. Y esta energía potencial la subdivide en otras dos partes. La subdivide en la energía potencial que existe entre las partículas y la energía potencial que afecta al sistema completo. Así, al, al analizar esta energía potencial que viene externa, se da cuenta que las fuerzas externas no afectan al sistema, ¿sí? Logra demostrar esto. Así como, digamos, si tenemos una afección de tipo gravitacional, las partículas entre sí se van a mover todas en conjunto, lo que no va a variar la energía interna del sistema. Einstein concluye diciendo que en este primer artículo logra derivar a partir de cálculos mecánicos y probabilísticos ecuaciones más generales de las que ya se habían escrito anteriormente, como lo que había hecho Maxwell y Boltzmann. Bueno, posteriormente, Einstein sigue analizando y calculando su primer artículo, y aquí podemos ver un fragmento de una carta que le envía a su buen amigo y colega Michael Besso, personaje con el que trabaja en la oficina de patentes. Con Besso tenían bastantes correspondencias acerca de cálculos y acerca de teorías, y tenían conversaciones bastante académicas. Algo que es interesante de ver en medio de la amistad de estos personajes es que su muerte fue bastante cercana. Einstein muere el 18 de abril de 1955 y su amigo Besso muere prácticamente un mes después, el 15 de marzo de ese mismo año. En esta pequeña fragmento de carta, Einstein le está comentando a su buen amigo que estuvo revisando su primer artículo y lo complementó un poco más. Se dio cuenta que las distribuciones menos probables no tendían a aparecer a lo largo del tiempo, sino que todo tendía hacia estas distribuciones más probables. ¿Sí? Y también logra encontrar la imposibilidad de un móvil perpetuo de segunda especie a partir de esto. Entonces, aquí vemos el fragmento de su segundo artículo de 1903, titulado A Theory of the Fundamentals of Thermodynamics. De nuevo, al joven Einstein, junto a su buen artículo. En este artículo, Einstein sigue el hilo de lo que ya estábamos viendo anteriormente, distribuciones de estado, el sistema de las partículas. Sin embargo, empieza a analizar estas distribuciones de estados junto con las probabilidades de estas mismas y cómo estas probabilidades van cambiando en el tiempo. De esta manera, comprueba que las distribuciones menos probables no van a aparecer, sino que esta entropía va a ir aumentando con el tiempo, llegando así a una ecuación de irreversibilidad, como es la que tenemos acá, siendo epsilon la entropía, y el epsilon primado va a ser la entropía en un posterior, en un tiempo mayor al epsilon solo. Posteriormente, en el año de 1904, ¿sí? Pueden ver que estos artículos están seguidos anualmente, Einstein publica su tercer y último artículo, el cual fundamenta estas teorías de la mecánica. Este artículo se titula On the General Molecular Theory of Heat, y en este Einstein se basa en dos tareas principales: seguir complementando esta segunda ley de la termodinámica, y en este artículo llega a esa ecuación de entropía que todos conocemos de Boltzmann, la ecuación del logaritmo,
pero principalmente se enfoca en darle una razón física, un sentido a esta constante universal K, que les dije que no dijéramos todavía que es la constante de Boltzmann. ¿Qué es lo que sucede? Einstein analiza esta constante en un sistema de gases ideales y logra derivar una ecuación que le va a dar razón del valor de esta constante. ¿Qué es esta ecuación que tenemos acá? La relaciona con el número de Avogadro y con la constante de los gases ideales. Algo que es de resaltar acá es que esta constante K no es el mismo valor que hoy día tomamos como valor de la constante de Boltzmann, sino que era la mitad de este valor que tenemos hoy día. Sin embargo, Einstein no queda tranquilo solo con decir que hizo un análisis a partir de un sistema de gases ideales, sino que también utiliza un análisis con un cuerpo radiante. ¿Sí? Al hacer un análisis con un cuerpo radiante en equilibrio térmico, Einstein es capaz de relacionar las fluctuaciones de energía de este sistema junto con la ley de Stefan Boltzmann y así derivar y relacionar la constante de la ley de Bill junto con esta constante universal que él denomina K. Listo. Es de resaltar cómo estos tres artículos le ayudan a entender mejor esta parte de la teoría cinético-molecular y así fue que logró llegar a su artículo acerca del movimiento browniano. Entonces entremos en las conclusiones. Algo que es evidente y que todos lo sabemos es que las contribuciones de Einstein en la física son altas, son grandes. Sin embargo, si Einstein no hubiese escrito nada acerca de la relatividad o ni siquiera acerca del efecto fotoeléctrico, también hubiese podido tener un buen nombre a partir de estas contribuciones acerca de la mecánica estadística. Lamentablemente, estas contribuciones son de las menos nombradas y casi no se tienen en cuenta en el ámbito popular. Otra de las conclusiones que me parece muy importante, y yo la tomé muy, me apropié de esto bastante, es que Einstein siempre estuvo al tanto de lo que estaba pasando a su alrededor, siempre estuvo al tanto de las teorías que iban saliendo. Algo que no les comenté es que Einstein también lee acerca de la ley de Drude y se lo manifiesta a Mileva en medio de sus cartas. Einstein estaba al tanto de qué era lo que estaba publicando Boltzmann. Y esto le permite llegar a teorías como las que Einstein ha descrito, como las que hemos visto el día de hoy, y también como las que bien sabemos que Einstein ha logrado. Bueno, otra de estas conclusiones es que muy posiblemente todas estas contribuciones que él tuvo y todo esto que él estudió acerca de la teoría cinético-molecular y más aún en relación con la radiación de cuerpo negro, le permitieron a Einstein posiblemente llegar a entender perfectamente la hipótesis de Planck y así contribuir con su desarrollo acerca del efecto fotoeléctrico, que pues finalmente, como bien sabemos, fue el que le dio el Nobel. Por otro lado, también es interesante de notar cómo estos artículos, como ya les comentaba, estructuran los fundamentos de la termodinámica y le permiten llegar a ese movimiento browniano. ¿Mm? Esto es muy importante, porque al comprobar experimentalmente las teorías que Einstein demuestra en 1905, se comprueba de que la teoría atómica o esta teoría de los corpúsculos funciona y es cierta, porque en ese momento tengamos en cuenta que nadie ha visto un átomo, no digamos que están así, pues acá se demuestra que sí es así. Listo. Algo que lo hemos traído a partir de este grupo GESI es que es muy importante la reconstrucción histórica. A veces no tiene la relevancia que debería, pero todos estos análisis de reconstrucción histórica, miren cómo nos han hecho entender y resaltar ciertos personajes, así como lo hicieron mis compañeros, que también he hablado
con Albert Einstein, y es exquisito leer esa parte humana de él, leer las cartas, y en relación con su parte académica, logra uno entender un poco mejor sus concepciones. Bueno, como ya les decía, resaltar esta parte humana. Eso es lo que buscábamos acá. Buscar a ese Einstein a partir de la academia, pero ese Einstein también que estaba muy joven. En medio de sus cartas podíamos ver su fascinación hacia su primera esposa, cuando aún eran novios, y cómo él le contaba de una forma supremamente enamorado de la física todas estas teorías y todo lo que le estuvo viendo. Sí, aquí hay parte de las referencias, si quieren tomarle algún screenshot o alguna cosa. Y la otra. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si hayan dudas, comentarios o alguna apreciación. Gracias a Sebastián, a Omar y al grupo GESIT por todo ese desarrollo que hicieron, ese trabajo juicioso de recoger toda la historia, que es bastante importante. Muchas gracias, Sebastián, por tu intervención. Abrimos el espacio para las preguntas. Yo, Nicolás, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo a Sebastián, agradecerle, severo. Pues parece ya que yo estaba trabajando en epistemología de la física, un personaje, y también me crucé en esa investigación histórica cosas como lo es la correspondencia. Entonces yo quería preguntarle a su merced, ¿en qué punto su merced se cruzó con eso y decidió implementarlo, pues, para la charla de hoy? Bueno, la correspondencia fue una casualidad, si soy sincero. Encontrarme con la correspondencia fue haberme encontrado primero con los artículos. Resulta que hay una colección de todos los artículos que se tiene, que inicialmente los dejaba en la Universidad de Jerusalén. Y asimismo, como está esa colección, también se relaciona una colección de sus cartas, principalmente las que le envía a Mileva. Entonces, sí, sí, eso ayuda bastante a entender la parte humana y la parte académica, porque Einstein es un apasionado por lo que está mostrando y por lo que está estudiando. Entonces, sí, digamos que si uno se encuentra con las cartas de un personaje X y ese personaje escribe así de esa forma, que seguramente lo hará, porque yo creería que a todos nos ha pasado que a veces nos encantamos sobre lo que estamos estudiando, podríamos entender un poco más acerca de sus teorías. Entonces, si ese personaje que creo que nos lo comentó Nicolás tiene las cartas, sería excelente poder que lo lograra investigar desde esa parte. No sé si eso responde la pregunta o... No, sí, sí, gracias, gracias. Todo bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Omar, te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias porque no pude estar muy presente en las charlas, estaba también en un taller paralelo, pero pues realmente digamos que quiero destacar la labor que se lleva a cabo en este proceso de investigación histórica, que quizás no es muy recurrente en el ámbito de la licenciatura en física, específicamente. En los últimos años y que me parece una opción muy viable para todos nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el proceso de investigación en física. Y que quizás prontamente, espero yo, pueda constituirse en una manera de poder también aportar a la física y a la enseñanza. Es decir, que pronto esperaría yo poder realizar algunas tesis de carácter histórico o trabajos de investigación histórico
que sirvan para los estudiantes de licenciatura en física y de física pura, porque sin duda alguna esto no solo aplica para la enseñanza, sino también para el entendimiento y el crecimiento de la ciencia. Y en ese sentido creo que es un gran aporte para, o digamos, unas pequeñas muestras de lo que se podría lograr haciendo investigaciones históricas de diferentes tópicos, como lo hemos planteado en el grupo, tanto en agujeros negros, en el asunto de los cometas, en el asunto de Parseval, en la investigación del desarrollo histórico de la mecánica, y en este caso con la presentación de Sebastián y lo que tiene que ver con Albert Einstein y la mecánica estadística. Creo que es una manera grandiosa de poder destacar esa labor histórica dentro del proceso de la física, y que se convierta en una instancia de investigación en la física, que es quizás lo que, bueno, en mi caso particular, individual, vendo yo. ¿Bien? Y pues que los compañeros, mis estudiantes han seguido, y creo que pues este es el resultado, y les agradezco que les agrade, que les guste, que estén atentos, y que si quieren participar, pues podríamos revisar esas opciones y poder hacer, digamos, crecer este proyecto que, digamos, ha tenido forma en las últimas 2 semanas de la enseñanza de la física, ¿no? Nada más que eso, y gracias a Sebastián por ese trabajo, también un trabajo muy interesante sobre las cartas, una combinación entre lo que es los artículos y las cartas, y poder notar que él solo no está pensando en la parte teórica cuando está trabajando, sino que en su vida, eso constituye parte de su vida y parte de su vida amorosa con Mileva, y eso es algo muy, muy maravilloso que nos permite entender que no está hecho por robots o por grandes gurús, sino por gente que se enamora y que también tiene una vida como la nuestra. Digamos que muchas gracias, eso era todo lo que quería comentar, y ver, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Aquí hay una pregunta en el chat. Juan David Quevedo escribe, muchas gracias, Sebastián. Me pareció una charla muy interesante. Tengo unas dudas de acuerdo con Mileva. ¿Qué hubiese sido de Einstein sin Mileva? ¿Crees que Mileva fue tan lista como Einstein? Imagínate que él escribiera cartas sobre lo que investigaba. Bueno, sí, es un tema bastante interesante el de Mileva, ¿no? De hecho, hay mucha teorización acerca de que Mileva desarrolló las teorías de Einstein, pero no me voy a atrever a decir eso, porque habría que tener datos verídicos de que en realidad es así. Y bueno, lo que les digo, Einstein describía a Mileva desde su faceta de cuando uno estaban casados, cuando eran pareja, y así como lo escribía también de, de teorías y de ciencia, también le escribía desde esa parte afectiva y amorosa, que pues era bastante álgida. Pero sí, obviamente al ser ambos académicos, Mileva posiblemente le ayudó con algo. No estoy diciendo que haya sido así, no estoy diciendo que Mileva no hubiera podido, ni tampoco que Einstein no lo hubiese hecho sin ella. Seguramente su interés propio, porque era altísimo, en las cartas se ve el interés propio que tiene Einstein por la teoría. Sí, de hecho, podríamos coger las cartas y dividirlas en dos secciones. Cuando él está hablando en las cuestiones personales y cuando él está hablando en la parte de académica y de teorías. Y cuando él está hablando de teorías, solo le está hablando de eso, la verdad. Entonces, él era un apasionado por lo que hacía. Posiblemente Mileva le ayudó a desarrollar algunas cosas, no voy a decir que no, pero, pero Einstein lo hubiera logrado también, muy seguramente sin ella. Y es claro que al ser Mileva también académica, eh, tienen unas conversaciones en ese aspecto que se puede destacar y, y pues supongo que le agradecería mucho esa parte, ¿no? Pero pues, no, es como lo que logro yo observar a partir de eso. Gracias, Sebastián. Igual en el caso que nos plantea el compañero, siempre es muy importante, y en estos procesos de investigación histórica siempre es muy importante la evidencia, ¿no? Digamos que este proceso y esos comentarios respecto al asunto Mileva y Einstein es muy recurrente. Sin embargo, pues sería muy interesante, e incluso es interesante buscar evidencias, fuentes de información, ya sean orales, escritas, y bueno, la información que sea posible acceder para poder dar cuenta de esa sugerencia, de esa realidad, si realmente ocurre o no ocurre de esa manera.
Pues como podrán notar, hacer investigación histórica tiene un problema y es que las fuentes de información a veces son escasas, son complejas de encontrar, es muy difícil, digamos, encontrar toda la información y armar un rompecabezas completo. Digamos que eso se suele decir, yo a veces siento que puede ser un tanto apócrifa esa historia de alguna otra manera, pero como no hay fuentes de información es difícil consolidar la idea de que efectivamente pasó así o quizás pasó de la otra manera. Es lo complicado, digamos, de esos procesos tan distantes en el tiempo, ¿no? Eh, es una inquietud supremamente interesante, especialmente en estas épocas, pero pues es difícil saberlo. Así es, pero eso es lo bueno, ustedes como grupo de estudio pues tendrán mucho material para estudiar. Y qué bueno, felicidades por ese trabajo tan interesante. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a todos la asistencia y la participación. Vamos a hacer un receso